Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Es el final definitivo? Erkan Meric enfrenta a Asal Suba con duras palabras: no juegues más con mi corazón. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido el mundo de las revistas y ha dejado a todos los fanáticos con la boca abierta. La tensión entre Erkan Meric y Asal Suba ha alcanzado su punto máximo, y esta vez parece que no hay vuelta atrás. Durante mucho tiempo, hemos sido testigos de los altibajos en esta relación, de las miradas, de los silencios y de los rumores que circulaban en los pasillos de los sets de grabación. Pero lo que sucedió ayer por la noche cambia todo lo que pensábamos saber sobre esta pareja. Según los detalles que hemos podido recopilar de este evento, que parece sacado de una película dramática, Erkan Meric ha decidido romper el silencio y poner un límite definitivo a la situación. Todo comenzó en una cena que se suponía iba a ser tranquila, un intento de arreglar las cosas y hablar civilizadamente. Sin embargo, el ambiente se volvió tenso muy rápidamente. Quienes estaban cerca dicen que la expresión en el rostro de Erkan era de pura seriedad, una mirada que pocas veces hemos visto en el carismático actor. Ya no había sonrisas, no había bromas, solo una determinación fría y dolorosa. Asal Suba, por su parte, parecía sorprendida por la actitud de Erkan. Al principio, intentó calmar las aguas, hablando en voz baja y tratando de tomar su mano, pero Erkan retiró la suya suavemente pero con firmeza. Fue en ese momento cuando se escucharon las palabras que ahora resuenan en todos lados. Erkan, mirando fijamente a los ojos de Asal, dijo con una voz que temblaba ligeramente por la emoción contenida: he esperado demasiado, Asal. He tenido paciencia, he tratado de entender tus dudas y tus miedos, pero yo también tengo un corazón. No puedes acercarte y luego alejarte cuando te conviene. Ya no soy un juguete en tus manos. Estas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre la mesa. Asal, visiblemente afectada, intentó responder. Erkan, sabes que no es así, sabes que tengo mis razones, no quiero lastimarte, dijo ella con lágrimas en los ojos. Pero para Erkan, las explicaciones ya no eran suficientes. Él continuó expresando su dolor, un dolor que claramente había estado guardando durante meses. No se trata de razones, se trata de sentimientos reales. Cada vez que me abro a ti, tú pones una pared. Cada vez que creo que estamos avanzando, tú das 2 pasos atrás. Me duele, y me duele mucho porque te quiero, pero me quiero más a mí mismo. No puedo permitir que sigas jugando con mi corazón de esta manera, agregó él. La conversación se volvió más intensa. Los testigos aseguran que, aunque no gritaban, la energía entre ellos era eléctrica. Se podía sentir la tristeza de un amor que no lograba encontrar su camino. Erkan Meric, conocido por su caballerosidad y su paciencia, parecía haber llegado a su límite emocional. Habló de cómo se sentía utilizado, de cómo la indecisión de Asal le estaba robando la paz. Necesito claridad, necesito saber si estás conmigo o no. No puedo vivir en este gris constante. Si no estás lista para amarme como yo te amo, entonces es mejor que me dejes ir, sentenció Erkan. Asal, en ese momento, parecía no tener palabras. El miedo a perderlo se reflejaba en su rostro, pero al mismo tiempo, parecía incapaz de darle la seguridad que él tanto necesitaba. Ella susurró: tengo miedo, Erkan. Tengo miedo de que esto nos consuma. A lo que él respondió con una frase que seguramente recordaremos por mucho tiempo: el miedo no es excusa para lastimar a quien te ama. El amor requiere valentía, y si no tienes el valor para estar aquí, entonces no me pidas que me quede.
fue un momento desgarrador. La pareja, que tantos seguidores aman y apoyan, estaba en una encrucijada fatal. Erkan se levantó de la mesa, dejando claro que la conversación había terminado por su parte si no había un cambio real. Antes de irse, se giró una última vez y le dijo, piénsalo bien, Asal. Porque esta vez, si me voy, no voy a volver. Mi corazón no es un juego. Y con esas palabras, salió del lugar, dejando a Asal sola con sus pensamientos y sus lágrimas. Este evento nos muestra que incluso las historias de amor más bellas tienen sus momentos oscuros. Nos recuerda que los actores, detrás de sus personajes, son personas reales con sentimientos frágiles. Erkan Meric ha demostrado una gran fortaleza al poner sus límites y defender su bienestar emocional, aunque eso signifique alejarse de la mujer que ama. Por otro lado, vemos a una Asal Suba confundida, luchando quizás con sus propios demonios internos que le impiden entregarse por completo. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué pasará después? ¿Será este realmente el final de Erkan y Asal? ¿O será este el despertar que Asal necesitaba para luchar por su amor y dejar atrás sus miedos? La postura de Erkan fue muy clara, no más juegos. La pelota ahora está en el campo de Asal. Ella debe decidir si está dispuesta a arriesgarse por este amor o si dejará que Erkan se vaya de su vida para siempre. Los fanáticos están divididos. Algunos apoyan a Erkan por su valentía al decir basta, mientras que otros sienten empatía por Asal y esperan que puedan solucionar sus problemas. Lo cierto es que esta noche marcó un antes y un después. Ya nada será igual entre ellos. La confianza se ha roto y reconstruirla requerirá un esfuerzo monumental de ambas partes, si es que deciden intentarlo. Erkan dejó claro que su amor propio es más fuerte que su amor por ella en este momento, una lección valiosa para todos nosotros. No debemos permitir que nadie, por mucho que lo amemos, juegue con nuestra estabilidad emocional. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen que Erkan hizo lo correcto al darle este ultimátum a Asal? ¿Piensan que Asal podrá superar sus miedos y recuperar a Erkan antes de que sea demasiado tarde? ¿O creen que esta relación ya no tiene futuro y es mejor que cada uno siga su camino? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y queremos leer todo lo que tienen que decir sobre este tema tan delicado. Muchas gracias por acompañarnos en este video y escuchar esta historia hasta el final. Si les gustó el contenido, por favor no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un like. Espero sus comentarios abajo. Hasta el próximo video con más noticias impactantes. Adiós.